Hola. Perdón. Bueno, hola. Vamos con el quinto video de Nietzsche basados en el libro de Sánchez Meca sobre su itinerario intelectual. Son las 7:24 de la mañana en Madrid, viernes 17 de mayo de 2024. Cuarto video de Nietzsche desde el punto de vista de Sánchez Meca y segundo video sobre Nietzsche y la filología clásica. Bueno, en una carta a Herrsdorf, Nietzsche le dice: la verdad sigue siempre el camino recto. Pero un rodeo en el que uno se ha implicado en serio acaba por llegar también al mismo sitio. Nietzsche también escribió una disertación latina llamada Theognis de Mégara. Esto lo digo, estoy saltándome muchas cosas como dato, ¿no? Theognis de Mégara. Y Nietzsche llegó a interesarse en un momento dado por Diógenes Laercio, y ese interés vino de sus estudios sobre los Suidas y de los catálogos de las obras de Aristóteles. Esto le hizo que se interesara por Diógenes Laercio, ¿no?, en cuanto biógrafo de los filósofos griegos. También el descubrimiento de Schopenhauer y el despertar de su pasión filosófica, que le lleva a intensificar sus lecturas de los filósofos griegos para cubrir su escasa formación filosófica. A raíz de esto escribió un ensayo llamado Sobre las fuentes de Diógenes Laercio. Otra demostración de la práctica filológica de Nietzsche está en el ensayo Contribución a la crítica de los líricos griegos, el lamento de Danae, o de Danae. Y ese ensayo, este último, tiene su precedente en un primer escrito inacabado de Nietzsche, titulado Simonides Lamentatio Danae, compuesto en latín durante los años que pasó en Bonn para ser aceptado como miembro extraordinario en el Seminario Filológico. Otro trabajo de Nietzsche en esta época interesante es el Tratado Florentino sobre Homero y Hesíodo. Y también tiene un precedente en una conferencia impartida en 1867 por Nietzsche llamada Der Sangerkrug auf Euboea. Der Sangerkrug auf Euboea. En esta conferencia Nietzsche criticaba la opinión dominante respecto a que el certamen fuese solo una bella mentira de los gramáticos alejandrinos que habrían tratado de representar así el contraste de las dos concepciones poéticas, la de Homero y la de Hesíodo. Nietzsche sostiene en esta conferencia la efectiva contemporaneidad de Homero y Hesíodo
queriendo así dar un apoyo histórico al certamen, posición que modificará luego en Homero y la filología clásica, obra de 1869. Esta charla, ok, tengo que hacer una consulta aquí, una vulgar consulta en Google, pero no estoy segura del significado de esta palabra alemana. Tenía la esperanza de que en algún lugar encontrar esta charla o un resumen, pero me parece que no. Sängerkrug, según Google, significa lanzador, cantante. Lanzador, cantante, bueno. Sänger, o Sanger, dije Sanger, es Sänger, pronunciado Sänger. Sänger es cantante y Krug, lanzador. No me parece. Vamos a buscar Krug solamente. Que como todas las palabras alemanas, como casi todas, es compuesta, ¿no?, por dos palabras. Bueno, Krug es regazo. El regazo del cantante. El regazo del cantante auf Euboa. Bueno, Euboea es una isla en Grecia, pero vamos a ver si es otra cosa. Eubea es una isla. Bueno, el regazo del cantante de Eubea. Es más o menos la traducción de la charla de Nietzsche llamada, es más o menos la traducción de la charla de Nietzsche llamada Der Sängerkrug auf Euboea. El regazo del cantante de Eubea. Bueno. Repito que en esa charla Nietzsche criticaba la opinión dominante respecto a que el certamen, es un libro, es un escrito, el certamen, fuese solo una bella mentira de los gramáticos alejandrinos que habrían tratado de representar el contraste de las tradiciones poéticas de Homero y Hesíodo. Nietzsche sostiene en esta conferencia que Homero y Hesíodo eran contemporáneos, y de esto habla también en un libro que ya hemos mencionado, Homero y la filología clásica, libro de 1869. Bueno.
Hesiodo representaba el ideal de paz y los valores de la vida campesina griega. Y Homero canta la guerra y el mundo heroico. Ambas cosas coexisten, antes y ahora, ¿no? Ahora, eso de lo heroico en la guerra, yo creo que hoy en día, bueno. Luego hemos hablado de los libros ya más filosóficos de Nietzsche, como son Humano demasiado humano, Aurora, La genealogía de la moral. Y bueno, también tenemos a Ecce Homo. Y hay una cita de Nietzsche que dice, mi viejo mentor, Ritschl, profesor de Nietzsche, llegó a afirmar incluso que hasta mis tratados filológicos los concebía yo como si fuese un romancier parisino, absurdamente emocionantes. Bueno, nacimiento y evolución de la filosofía. Según Nietzsche, el espíritu griego habría florecido esplendorosamente en dos creaciones originales en las que se reflejaría la potencia de su genio singular. La tragedia y la filosofía. Es decir, no está hablando de literatura ni de filología. La tragedia y la filosofía. Tras haber dedicado su primer libro, El nacimiento de la tragedia, tesis doctoral, ¿no?, piensa pues en escribir un segundo libro sobre el nacimiento de la filosofía que acompañase y complementase lo expuesto en el primero, es decir, en el nacimiento de la tragedia, ¿no? El texto de las lecciones sobre los filósofos preplatónicos de 1872 habría sido redactado ya inicialmente con esa intención, es decir, con la intención de escribir una historia de la filosofía griega. Pero luego, entre 1872 y 1873, Nietzsche sigue tomando notas a partir de nuevas ideas y lecturas para la redacción parcial del libro, al que había pensado ponerle por título El libro del filósofo. Por tanto, en la primavera de 1873, Nietzsche prepara una redacción para someterla al juicio nada menos que de Wagner, que es el texto hoy conocido como La filosofía en la época trágica de los griegos. No sé si se consigue, luego lo busco. Ya lo tenía pensado buscar. Bueno, estos son los años en que la amistad y la colaboración de Nietzsche con Wagner es más intensa y en los que Nietzsche trabaja a partir de la idea de un doble paralelismo. Por un lado, entre el nacimiento de la tragedia en Grecia, por obra de Esquilo y Sófocles, y su renacimiento en el drama musical wagneriano, y por otro lado, entre el nacimiento de la filosofía en Grecia, por obra de los filósofos preplatónicos, y su reactualización moderna en la figura de Schopenhauer. En el texto de las lecciones, los filósofos preplatónicos, Nietzsche compone una visión panorámica de la primera época de la filosofía. Aquí cito en extenso porque es importante, que presenta el conjunto del pensamiento preplatónico como la conquista progresiva de una comprensión científica y mecanicista de la naturaleza que culmina finalmente en el atomismo de Demócrito. Estos primeros filósofos se caracterizan pues ante todo por su esfuerzo en superar la precariedad de la mentalidad primitiva y crear un pensamiento lógico racional, más allá del mito, capaz de concentrar una multiplicidad de experiencias y de percepciones y someterlas conceptualmente a una unidad lógica. El primero en lograrlo fue Tales de Mileto, que propuso la explicación de todo lo que existe a partir del agua, como sabemos. En este canal hay videos sobre Tales de Mileto. Le sigue Anaximandro, discípulo de Tales, que creyó necesario anteponer al agua de Tales un movimiento de alternancia entre el calor y el frío. También en este video hay videos de todos ellos, de todos los preplatónicos o presocráticos en este canal, perdón. Heráclito y Anaxímenes supusieron un avance mayor al negar el primero la existencia de leyes estables en el devenir del mundo
natural, Heráclito, y a proponer a Anaxímenes la alternancia de la condensación y la rarefacción como esquema explicativo para comprender los cambios evolutivos de la materia primordial. Esto lo encontramos en cualquier libro sobre los presocráticos. Yo recomiendo el de Gredos, que se llama Los filósofos presocráticos, no recuerdo el autor. Bueno, Anaxágoras representa ya un movimiento de madurez en este desarrollo con su hipótesis de un movimiento circular, puramente mecánico, como causa de las transformaciones del universo, producido por un principio de naturaleza espiritual al que llama nous. En esta misma línea, la principal aportación de Empédocles radicaría en atribuir al movimiento de la materia los impulsos psíquicos del amor y el odio como factores motores, volviendo así superfluo el nous de Anaxágoras. Y finalmente, todo este gran proceso intelectual concluiría en el sistema atomista de Leucipo y Demócrito, que elimina los últimos restos mítico-antropomórficos aún presentes en la filosofía de Empédocles y sustituye el amor y el odio como factores de movimiento por la capacidad de moverse en cuanto a propiedad intrínseca de los átomos. El sistema de Demócrito sería, en suma, la culminación coherente de los distintos pensamientos precedentes al superarse en él, de modo completa los elementos míticos y ofrecer la imagen del devenir del universo como debido al simple movimiento mecánico de los átomos, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de intervención sobrenatural o transmundana. Bueno, esto que no concluyó Nietzsche, estos libros, este libro en particular, estos apuntes, no sé en qué medida han sido utilizados, pero seguramente pienso que sí, por los filósofos e historiadores de la filosofía posteriores a Nietzsche que investigaban e investigan la filosofía de los presocráticos o preplatónicos. Nietzsche en algún momento dice que es posible considerar que con su teoría del conocimiento, Parménides, como ustedes saben, el filósofo del ser, y Zenón podrían ser vistos como una especie de máscara de los neocantianos modernos. Una apreciación personal de Nietzsche en su momento, ¿no? En su época. Nietzsche consideraba que Anaximandro era el primer filósofo pesimista que habría planteado el problema del valor de la existencia. Establece Nietzsche una comparación incisiva entre la filosofía de Demócrito y la del Kant precrítico, antes de las críticas, crítica de la razón pura, la dialéctica, etc. Es decir, establece, repito, una comparación incisiva entre la filosofía de Demócrito y la del Kant precrítico, un Kant que admito no conozco muy bien, no conozco casi nada del Kant anterior a las críticas, pues junto con la reducción pitagórica de las esencias cualitativas a relaciones cuantitativas. Junto con la reducción pitagórica de las esencias cualitativas a cuantitativas, Demócrito había creado con su atomismo una imagen coherente del mundo empírico directamente utilizable por la ciencia. Bueno, Demócrito es el antecedente más claro del átomo, por supuesto, del átomo como se ve ahora. Para Nietzsche los preplatónicos fueron ante todo grandes individualidades que habían tenido la potencia de un pensar capaz de pasar del mito a la ciencia y que por tanto habrían sabido vivir consagrados al ejercicio del pensar, aún al precio del aislamiento y del conflicto con la sociedad. El texto de las lecciones, estas lecciones que dio Nietzsche sobre los preplatónicos y que no están concretadas en ningún libro en específico, el texto de las lecciones aparece en él ya decididamente la vinculación entre doctrina y vida. Claro, porque si tú para
desarrollar tu doctrina, te tienes que someter al aislamiento y a hacer y plantearte un conflicto con la sociedad, o se plantea la sociedad con un conflicto contigo, pues hay, por supuesto, una vinculación entre doctrina y vida. O, como dice Nietzsche, entre filosofía y personalidad. El filósofo griego enseña por su actitud, sus costumbres, tanto como por su palabra, para Nietzsche. Su filosofía es la expresión intelectual de su vida. La unidad de estilo, que es lo propio de la cultura griega, se muestra también en ellos, en los preplatónicos, como armonía entre lo interno y lo externo, entre pensamiento y vida. Bueno, este libro del filósofo, ya repito, lo dejó Nietzsche inacabado, no sé si se consigue una parte, no sé, seguramente leyendo bien todos los pies de página y todas las puntualizaciones y referencias de Sánchez Meca, podríamos saber cómo obtuvo él esto para poder analizarlo, ¿no? Lo propio del verdadero filósofo, siguiendo con Nietzsche, sería entonces una comprensión de la cultura como aquella estructura que en su dimensión más profunda se ocupa de las eternas preguntas de la humanidad. ¿Qué es el ser? ¿Por qué existe el ser en vez de nada? ¿Qué es el mundo y a dónde se encamina? Por lo que en ese nivel los problemas puntuales y efímeros de la política, la economía o la ciencia pierden significado. Esto es justamente en lo que los filósofos preplatónicos habrían sido ejemplares. Comparto este punto de vista. O sea, la pregunta por el ser, la pregunta por qué estamos aquí y por qué se nos dio una inteligencia de la magnitud que se nos dio, a dónde va el mundo, por qué existe, todo eso ya no se pregunta, ¿no? En la actualidad la gente escribe sobre filosofía política, bueno, sobre el hombre, filosofía económica, ¿no? Bueno, por eso no me acuerdo quién llamó a Heidegger el último gran metafísico. ¿Quién llamó a Heidegger el último gran metafísico? Yo no sé si fue Husserl. Puede ser. Es decir, el último que se preguntó por el ser. La figura del filósofo griego es la de alguien dedicado principalmente a la meditación y a la reflexión sobre los problemas eternos. El problema era el de cómo conciliar arte y filosofía. Y citando a Nietzsche, gran perplejidad sobre si la filosofía es un arte o una ciencia. Es un arte en sus fines y en su producción, pero tiene en común con la ciencia el medio, la representación por medio de conceptos. Es una forma de arte poético. Más adelante dice Nietzsche, los fundamentos de todo lo que es grande y vital se basan en la ilusión. Nietzsche citado por Sánchez Meca, citado a la vez, citado por mí al mismo tiempo. Repito, los fundamentos de todo lo grande y vital, citando a Nietzsche, se basan en la ilusión. El patos de la verdad conduce a la ruina. Ahí está la grandeza. Coincido. Sobre todo conduce a la ruina de la cultura. Platón necesita la mentira para el Estado en mayúscula. Por tanto, el filósofo y el artista tienen ambos la misión de refrenar el impulso desenfrenado de la ciencia. El filósofo replanteando los problemas eternos y el artista creando las ilusiones necesarias a la vida y al progreso de la cultura como algo que se opone a la ciencia. Así lo habrían hecho los filósofos preplatónicos, o la cultura vista como algo que contiene un poco a la ciencia, que lo quiere abarcar todo, ¿no? Así, repito, lo habrían hecho los filósofos preplatónicos, mientras que con Sócrates se desata el afán de saber por la optimista confianza en el poder de la razón.
Bueno, no por nada, en la Academia de Sócrates arriba decía, no entre quien no sabe geometría, ¿no? Bueno, un primer modo de intentar resolver el problema de la unión entre arte y filosofía es concebir al filósofo como poeta conceptual, cosa con la cual los filósofos actuales especializados en filosofía moderna, la modernidad desde Descartes hasta Kant, niegan que un filósofo pueda ser artista o pueda ser poeta y dicen que eso lo descalifica como filósofo, ¿no? Bueno, entonces, Nietzsche no se propone nada fácil porque él está viviendo la modernidad. Entonces, un primer modo, bueno, aunque está considerado un filósofo contemporáneo, pero lo que tiene tras de sí y casi que encima de sí es la modernidad, ¿no? Entonces, repito, él intenta resolver el problema de la unión entre arte y filosofía, concibiendo al filósofo como poeta conceptual. Para el libro del filósofo, ese que nunca se publicó ni se acabó, Nietzsche había previsto una introducción, que es el texto que ha llegado al presente bajo el título Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Este texto debe ser leído en el lugar que ocupa dentro del proyecto de reconciliación que Nietzsche intenta en estos años entre el libro del filósofo inacabado y el nacimiento de la tragedia. Bueno, con la ayuda de la teoría lingüística de Herbert, Nietzsche muestra cómo no solo la poesía o el lenguaje poético, sino también el saber científico, está configurado por metáforas, antropomorfismos y transposiciones arbitrarias. Todo lenguaje es de naturaleza retórica, figurada, y no existe ningún lenguaje como reflejo adecuado de la estructura del mundo, dice Nietzsche. Luego vienen los filósofos del lenguaje a tratar de adecuar el lenguaje a la realidad o la realidad al lenguaje, pero esto es otro tema, ¿no? Y vienen un poco después, en el siglo XX, ¿no? La única diferencia real, dice Nietzsche, entre las metáforas artísticas libremente construidas y el lenguaje científico rígidamente codificado es de naturaleza moral. Y esto es novedoso, ¿no? Si se hace abstracción de esta distinción moral, la verdad no es más que una mentira, una identificación arbitraria en cuanto semejante de lo que no lo es, una metonimia o una metáfora de la que se ha olvidado su origen metafórico. La oposición entre ciencia y arte no equivale a la oposición entre verdad e ilusión necesaria para la vida, sino que equivale a la oposición entre metáforas convencionales y metáforas nuevas e innovadoras para Nietzsche. Para Nietzsche también el arte tiene más valor que la verdad, porque admite con honestidad su falta constitutiva de verdad. Es una frase muy bella. Bueno, está este texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que lo estoy buscando a ver si lo puedo leer en sí mismo, ¿no? Platón, mucho más adelante, y en el libro de Meca, Platón para Nietzsche es ese filósofo hacia el que mostrará a lo largo de toda su trayectoria intelectual fuertes sentimientos encontrados. Si en el nacimiento de la tragedia, Sócrates es el prototipo del hombre teórico, que hace de la búsqueda de la verdad un principio ético, porque cree que el conocimiento es capaz de corregir el ser, hay que ver que el hombre es tremendamente... El hombre es tremendamente orgulloso, pero esa no era la palabra que estaba buscando, pretendiendo que el conocimiento humano pueda corregir el ser íntimo del hombre, ¿no? Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche ofrece de Sócrates
Una imagen distinta, pues Sócrates no representa aquí el espíritu científico que ha conducido a la muerte de la tragedia a través del contaminado Eurípides, sino que encarna el ideal de una moral racional que es a la vez hostil a la vieja moralidad de las costumbres y al arte y la ciencia natural griegas. Sócrates no es ya la figura del primer científico, sino quien ha interrumpido el desarrollo de la ciencia natural griega, reorientado el saber en una dirección nueva, hacia una teleología optimista y hacia una moral eudemonista. Lo que Platón recibe de Sócrates es la idea de que existe un saber verdadero, no sujeto a cambio, y que solo basta el empleo del método adecuado, la dialéctica en este caso, para alcanzar dicho saber en los conceptos puros, las ideas platónicas. Por ejemplo, en el diálogo Gorgias se comparan las costumbres de los pueblos, ¿no? Hablan los sofistas, ¿no? Y extraen conclusiones sobre la relatividad de las nociones morales, ¿no? Y piensan que la moral no es más que un medio por el que los fuertes intentan dominar a los débiles. Ahora, ¿quiénes son en realidad los fuertes? Se pregunta Nietzsche. Lo responde Cálices en el diálogo platónico, y lo responde Cálices en el diálogo platónico, nos recuerda Nietzsche. O sea, los fuertes son los que legislan, o sea, los débiles son los legislados, el rebaño, el famoso rebaño de Nietzsche. Por eso cuando yo digo que yo no reconozco la Corte Penal Internacional, la gente me dice que estoy loca. No, es que no la reconozco. Yo no soy el rebaño, que no la reconozco. Que asesinaron indirectamente a Milosevic, lo humillaron, y luego a otras figuras serbias sobre las que se han vertido camiones enteros de mentiras. Pero bueno. Ellos, los fuertes, hacen las leyes que les convienen y así impiden... Perdón, excuse me. No, en el diálogo Gorgias, es que como tengo apuntes en los laterales, subrayados diversos, ¿no? Ok, en el diálogo Gorgias, en un momento dado se dice, la moral no es más que un medio para que los fuertes intenten dominar a los débiles. Y entonces el personaje de Cálices, ante la pregunta, ¿pero quiénes son realmente los fuertes? Cálices responde, los que legislan, es decir, los débiles coaligados, el rebaño. Cálices identifica a los legisladores con el rebaño. Dicen, ellos hacen las leyes que les convienen y así impiden a los fuertes aprovecharse de la ventaja que le da su mayor fuerza individual. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. El ejemplo está en España. El Poder Judicial está tomado por una serie de personas que no lo quieren abandonar y que han convertido sus cargos en cargos eternos, ¿no? Y legisla en una sola vía, ¿no? La justicia en España es dogmática. Aquí no se analiza en un juicio qué es lo que está sucediendo y quién tiene la razón o no y quién violó la ley o no. Aquí se juzga directamente según la pertenencia política de los jueces, ¿no? Y bueno, ya el derecho de por sí deja mucho que desear y el ser juez también, ¿no? Y eso no es solamente a nivel político, no es solo cuando juzgan a Díaz Ayuso o
a la infanta Cristina y a Urdangarín. No, no. Es cuando juzgan a cualquiera hasta por una cuestión doméstica. El Poder Judicial aquí miente, condena a los inocentes, libera a los culpables, está politizado, los jueces son corruptos, están vendidos y además son una sarta de mediocres. Bueno, cierro paréntesis. Bueno, entonces los que legislan en este diálogo de Platón son los débiles coaligados. Claro, ellos se unen, el rebaño, ¿no? El rebaño, que yo lo veo en todas partes. Hay gente que no lo ve, yo sí que lo veo. Hay gente que en ciertos lugares no lo ve y me llama facha cuando yo digo, ahí están los desgraciados. Sigan sin verlo hasta que les toque sufrir algún daño por parte de los supuestos débiles. Bueno, conclusión de este diálogo de Platón para Nietzsche. Lo que se adapta a las condiciones de vida crece y domina. ¿Qué duda cabe que un juez está adaptado al sistema? Él cree en el sistema, que es un sistema de mierda, pero él cree en él. Y es que la gente que estudia Derecho no es muy inteligente, nunca lo ha sido, ¿no? Los fuertes aislados, porque eso pasa, ¿no? El individuo que tiene una personalidad propia vive aislado, no anda siempre en grupo, no es gregario, ¿no? Entonces los fuertes aislados son menos fuertes que los débiles coaligados. Y esto es terriblemente cierto. Bueno, lo que propiamente es rechazado por Nietzsche del pensamiento de Platón es su pitagorismo religioso, cuya prolongación y desarrollo él ve en el cristianismo y en filósofos como Schopenhauer. Ahí lo ve Nietzsche. Al exponer la tesis principal del platonismo, o sea, su dualismo gnoseológico-ontológico, Nietzsche busca ya las razones que llevan a Platón a escindir de este modo el mundo y a postular la existencia real de las ideas imaginadas según el modelo de los números de Pitágoras. Es decir, como ideas sustanciales y arquetipos que las cosas imitan. Estas ideas platónicas habitan, como sabemos, en un trasmundo en el que nosotros hemos debido habitar, puesto que encontramos en nuestro interior nociones que no hemos podido aprender por la experiencia. Ello nos confirma, bueno, lo que acabo de decir es cierto ahora, que ello nos confirma nuestro origen divino, pero bueno, ello nos confirma nuestro origen divino para Platón y nos enseña nuestra condición terrenal caída. Bueno, eso de ser un Dios caído a mí me fascina. Como explicación de algún crimen cometido en una existencia anterior. Esto también me está gustando. Pero el alma, liberada algún día de su cárcel corporal, yo no concibo alma sin cuerpo, entre paréntesis, ¿no?, volverá a ese estado divino que las ideas revelan al filósofo. La filosofía, aquí en Platón, se convierte en una ascética para liberarse de lo sensible y ser capaz de contemplar las ideas. O sea, queda convertida en un permanente ejercitarse para morir. Sentencia Nietzsche. Platón convierte su primera idea de la filosofía como acción reformadora en una iniciación religiosa a misterios de ultratumba. Nietzsche reprocha a Platón poner la dialéctica como arte de descubrir las ideas. Susan, la gata, no me deja grabar. Susan, por favor, Susan, no me cortes el video. Susan, anda, Susan, después juego contigo. Bueno, perdón. Entonces, Nietzsche reprocha a Platón, continúo, poner la dialéctica como arte de descubrir las ideas, al servicio de una moral ascética que huye de la realidad. Bueno,
Para mí es evidente que huir de la realidad del cuerpo es huir de la realidad. Bueno, sus motivaciones son morales y esto le sirve para discutir a Schopenhauer su tesis de que la teoría platónica de las ideas habría tenido un origen estético, porque Platón habría propuesto con ella una aprehensión intuitiva del universal. Nietzsche aporta varios argumentos que contradicen esta idea, como el de la enemistad de Platón hacia el arte, al que comprende de modo moral, su aprecio de las matemáticas y su concepción de la dialéctica en vez de la contemplación estética, como vía para alcanzar las ideas. Para Nietzsche, aunque Platón tiene en común con los grandes artistas considerar el mundo de las representaciones como más verdadero que el real, su pulsión estética es un instinto secundario que queda siempre subordinado y sometido al impulso moral. Nietzsche es el gran destapador, descubridor de la moralidad de Platón, ¿no? De la muy específica moralidad de Platón. La teoría de las ideas está construida a partir de un impulso moral, sentencia Nietzsche. Y así lo explica Nietzsche comentando el testimonio de Aristóteles. Prueba de ello es el acabamiento del sistema en la idea suprema de bien, bien en mayúscula, con B mayúscula, y la consiguiente afirmación de que el mal no tiene entidad por sí mismo, sino que es solo privación de bien. La perfección de las ideas no es ante todo una perfección estética, sino que les viene de su participación de la idea de bien. Por ello, el hecho de ser buena pertenece a la esencia de cada idea, mientras que el mal no pertenece a la verdadera esencia de las cosas. El mal es simplemente escasez de bien. Es solo lo que no debería ser. El bien, causa de las demás ideas y por tanto de todos los entes inteligibles y sensibles, es la guía tanto del conocimiento humano como de la acción moral. Todo esto es Nietzsche analizando a Platón y esto es Platón, lo sabemos, ¿no? Nietzsche se muestra en desacuerdo con la idea de que los filósofos presocráticos hubieran estado agrupados en escuelas, y esto es interesante, y relacionados unos con otros en una sucesión de maestro y discípulo. Él cree que esto es un invento, que fue posterior, su agrupación en escuelas fue posterior a su existencia, ¿no? Bueno, hablemos de la tragedia e historia de la literatura. Si para los clásicos del neohumanismo, Winckelmann, Goethe, Schiller, etc., las manifestaciones más elevadas del genio griego en su arte y en su cultura en general son las que surgen en los siglos V y IV antes de Cristo. Para Nietzsche, en cambio, la gran edad griega por antonomasia es la época religiosa que empieza a mediados del siglo VI antes de Cristo, con el nacimiento de la tragedia, los misterios, Pitágoras y Heráclito, y que termina cuando en el siglo V la tragedia ya no es capaz de resistir la presión del nuevo espíritu racionalista que irrumpe y se expande con fuerza. Lo que señala, por tanto, la decadencia de una primitiva grandeza griega es el debilitamiento de la mitología antigua y su progresiva disolución por el avance del optimismo socrático hasta su marginación final postclásica en el siglo III, antes de Cristo, perdón. Esta idea es importante porque explica por qué concede Nietzsche al género trágico una situación de privilegio a la hora de explicar el decurso evolutivo de los géneros literarios griegos. Sobre esto habla Nietzsche en las lecciones de 1870 tituladas Introducción a la tragedia de Sófocles. Es bueno señalar más adelante esto. O sea, Susan
Susan, por favor, Susan, que me... Bueno, perdón. Bueno, en estas lecciones de Nietzsche, Introducción a la tragedia de Sófocles, se habla del nacimiento de la tragedia en el coro ditirámbico y por tanto sobre la base de una lírica popular unida a la música que se canta en situaciones de culto religioso. La tragedia no tiene un trasfondo moral, pretende demostrar Nietzsche, ni se la puede entender a partir de la conexión culpa-castigo. La tragedia es originariamente arte dionisiaco como unión de poesía y música en el canto de una multitud, durante la celebración de un misterio religioso. Mediante la música se produce en la colectividad participante la exaltación, el entusiasmo y el éxtasis. Progresivamente la tragedia se desarrolla como tensión de lo dionisiaco y lo apolíneo, en el sentido de que la fuerza impetuosa del primer principio del dionisiaco va siendo dominada por la mesura del segundo, el apolíneo, hasta lograr someterla a una forma armónica y artísticamente bella en la obra de arte trágica. Y hay un pie de página aquí que voy a leer porque es muy importante, según mi punto de vista. Nietzsche evoluciona a lo largo de una nota a pie de página, a lo largo de su trayectoria, pero bueno, no, Susan, no me lo tumbes. Perdón. Susan, por favor. Perdón. Nietzsche evoluciona a lo largo de su trayectoria en el modo de comprender esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Ahora va a ser, bueno. Dionisio es la metáfora para decir el fondo oscuro del caos de las cosas, el elemento originario, el ser cósmico rechazado y reprimido por la civilización occidental, tanto antigua como moderna. Frente a él, la actitud caracterizada por la mesura, primero apolínea y luego socrática, está destinada a enmascarar e indicar al mismo tiempo el lugar y la presencia ocultas de la desmesura, de modo que lo apolíneo ha de ser comprendido como lo que permite soportar el abismo de la desmesura. El lenguaje y una música determinada, en la medida en que participan de la mesura del logos, de la razón, son pensados como elementos apolíneos a los que se opone la música de la desmesura de esencia dionisiaca. Y el ritmo es lo que opone ambas cosas. Hay un ritmo sometido al tiempo como forma del devenir del mundo de los fenómenos y hay un ritmo bárbaro librado de la afectividad. El primero fue concebido por los griegos para refrenar la pasión, por lo que ha de jugar un papel no solo estético, sino también ético. Fin del pie de página de Sánchez Meca. Bueno, más adelante, en la descripción sintética del desarrollo de la tragedia, desde su origen hasta su decadencia, Esquilo y Sófocles son vistos como exponentes de esta forma de arte en su expresión más conseguida, en la medida en que logran transfigurar y sublimar estéticamente el sufrimiento, mientras que con Eurípides se rompe el equilibrio entre instinto y pensamiento, lo dionisiaco y lo apolíneo. Con lo que la tragedia se degrada y pierde su armonía anterior. Solo en Sófocles la importancia concedida al coro contribuye a la perfección. La desgracia para Nietzsche, la desgracia en la tragedia griega, no es ningún castigo, sino que forma parte del ser del mundo. Y yo me imagino que de aquí bebió mucho Heidegger, ¿no? En su ser en el mundo, nos lanzan en el mundo, somos lanzados al mundo y venimos a morir. Bueno,
Lo que representa Eurípides frente a esta concepción es la introducción del espectáculo trágico como escuela de edificación moralizante, al presentar una acción en la que acaba por cumplirse una ley moral. Bueno, mucho más adelante, ¿qué es lo que busca, qué es lo que se busca para Nietzsche en la tragedia, ¿no?, de Sófocles y Esquilo? Pues sublimar la violencia que es capaz de destruir la humanidad del hombre. Pues en la tragedia la violencia y el sufrimiento son transfigurados por la meditación musical que los espiritualiza y sublima. Esta sublimación es la esencia de la cultura griega. Y esta sublimación es parte de lo que muy posteriormente Nietzsche va a llamar el superhombre, el que es capaz de sublimar la tragedia. En vez de tragedias, para Nietzsche lo que Shakespeare ofrece son novelas dramatizadas, para mí me fascinan, sean lo que sea, dirigidas por una intriga que disuelve lo trágico al explicarlo psicológicamente desde una actitud racionalista, individualista y optimista. También dio cursos Nietzsche sobre la historia de la literatura griega, y eso lo hizo 5 años después de haber redactado la introducción a la tragedia de Sófocles. Ya a estas alturas la influencia de Wagner ha perdido prácticamente toda su fuerza y ha sido reemplazada por el interés en un estudio crítico de la cultura que preludia ya al Nietzsche de humano demasiado humano. También hay otros textos de Nietzsche interesantes, son sobre el origen del lenguaje, escrito entre 1869 y 1870, el texto llamado Descripción de la retórica antigua. Herbert, como sabemos, presenta el lenguaje como arte inconsciente de metaforización, cuya verdadera naturaleza es olvidada, para poder ser utilizado por los seres humanos como medio de comunicación necesario en la vida social. El lenguaje es esencialmente metafórico y retórico, producto artístico de la creatividad humana y no la expresión o traducción de la realidad. Bueno, ya Moore y Wittgenstein, Russell se ocuparán de este asunto posteriormente, ¿no? Ahora, lo importante aquí, porque es que estamos hablando de Nietzsche, hay que reafirmar la naturaleza artístico-metafórica del lenguaje. Nietzsche habla del lenguaje a veces como, habla de la música a veces como suplemento del lenguaje. También hay un texto de Nietzsche llamado Descripción de la retórica antigua. Bueno, está, ya lo dije varias veces, sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, que lo estoy buscando. Bueno, en esta nueva comprensión del lenguaje como proceso de metaforización, tiene por tanto una consecuencia de amplio alcance y de efectos trascendentales. No hay expresiones propias ni conocimiento propio sin metáforas, dice Nietzsche. Y ciertamente hasta ese momento el lenguaje era, o sea, todavía no existía la filosofía del lenguaje, aunque pronto nacería, ¿no? Bueno, y estamos sometidos a este conocimiento que está plagado de metáforas. Nietzsche utilizará la retórica para desacreditar las pretensiones de la teoría tradicional del conocimiento sobre la que se basa la metafísica y defenderá el carácter artístico del lenguaje en un sentido no romántico. Para Nietzsche todo lo que el lenguaje transmite es doxa, opinión en griego, ¿no? No una episteme, que sería la verdad, ¿no? Bueno, igual eso sigue siendo así, porque si ustedes ven televisión española, BBC de Londres, France 5, Deutsche Welle, ¿no?
Euronews, pues ustedes pueden ahí ver doxa, doxa y más doxa, puras opiniones transformadas en verdad, ¿no? Lo peor es que la gente se las cree. Gente universitaria, ¿no? Pero bueno, es que no deberían aceptar a todo el mundo en la universidad. Pero da igual porque hay una cantidad de profesores universitarios que son idénticos a... Bueno, cierro paréntesis. Todo lenguaje transmite una doxa, no una episteme, pues tal como el mundo es accesible para nosotros, solo accedemos a nuestra opinión sobre el mundo. El hombre conoce el mundo, y esta es una cita a pie de página de Sánchez Meca, el hombre conoce el mundo en la medida en que él se conoce. Es decir, la profundidad del mundo se le desvela en la medida en que él se maravilla de sí mismo y de su complejidad. El uso termina fijando un vínculo puramente convencional entre significante y significado, olvidándose del lazo original del sonido con la sensación. Si bien en la acentuación, el tono, la musicalidad del habla, aún puede quedar algún rastro de aquella fuerza primera, como se pone de manifiesto en el poder expresivo de la poesía. Por lo tanto, primero imágenes, luego palabras y finalmente conceptos. Sí, voy a seguir en este video. Para terminar una cosa. El lenguaje no instruye ni comunica contenidos objetivos, sino que lo que hace es transmitir, übertragen a otro una emoción y una aprehensión subjetiva. Esta transportación o metaforización de la fuerza que está en el origen del lenguaje es, por lo tanto, su esencia, no su referencia a las cosas. Por eso, lo esencial del lenguaje no es lo que dice, sino su poder o fuerza, que fuerza en alemán Kraft, persuasiva, su fuerza persuasiva, su capacidad de impresionar. Lo que mejor se comprende en el lenguaje no son las palabras mismas, sino la tonalidad, la intensidad, la modulación, el ritmo con el que se pronuncian las palabras. Dicho brevemente, la música que hay tras las palabras. Por cierto, hay un libro de Paul Auster que se llama La música del azar, pero no tiene que ver con esto, pero lo recomiendo. Repito, lo que mejor se comprende en el lenguaje no son las palabras mismas, sino la tonalidad, la intensidad, la modulación, el ritmo con el que se pronuncian las palabras, es decir, la música que hay tras las palabras, la pasión que hay tras esa música, la personalidad que hay tras esa pasión, en suma, todo lo que no puede ser escrito. De ahí que no tenga nada que ver con el arte de la escritura. Lo que llamamos retórico, como artificio de un arte consciente dirigido a la persuasión, está en realidad presente como recurso del arte inconsciente del lenguaje. La estructura figurativa y retórica no es, pues, un modo lingüístico al que con frecuencia nos referimos de modo despectivo y peyorativo, sino que caracteriza a todo lenguaje. El tropo, bella palabra de origen italiano, ¿no? La metáfora no son derivadas, marginales o aberrantes del lenguaje, sino el paradigma lingüístico propiamente dicho. Por eso no es suficiente su comprensión como adorno, como se hace en la teoría retórica tradicional que entiende semánticamente las metáforas y los tropos, en general como mero significado figurado frente a una denominación literal o propia. Los conceptos no son, en suma, más que actividad metafórica. Productos que olvidan su origen metafórico y sólo así, por este olvido, llegan a convertirse en conceptos. Y esto lo dice Nietzsche en la segunda mitad del siglo XIX. Desde Aristóteles hasta Hegel,
El uso de la metáfora es tenido por un signo de inmadurez filosófica, pues se lo comprende como el modo de pensar en el que el mito todavía no ha sido superado por la exclusividad del logos y del conocimiento racional. Hasta Hegel no ha sido superado el mito. Bueno, esto según Nietzsche, ¿no? Habría que pensar mucho acerca de esto, ¿no? Nietzsche entiende que la única diferencia posible entre metáfora y concepto es la diferencia que se da entre un uso novedoso de metáforas libremente creadas y un uso ya codificado por una existencia prolongada de dichas metáforas o de las metáforas. Nietzsche descubre cómo el pensamiento lógico categoriza, objetiva y generaliza, deduciendo a partir de un conjunto de observaciones la esencia verdadera de las cosas. Este es el proceso característico de la simplificación, que puede concretarse en distintos modos: tomar la parte por el todo y operar en realidad como una sinécdoque, o bien interpolar lo individual en lo general o la causa en el efecto y operar por tanto como una metonimia. Se puede concluir, pues, que tanto el lenguaje conceptual como el conocimiento se fundamentan en inversiones sustitutivas, es decir, en errores. Y aquí Nietzsche emprende un análisis genético de los conceptos. Más adelante, sigo y más adelante leemos que esta crítica de las ilusiones del lenguaje representativo y de la metafísica de la verdad como adecuación es necesaria y urgente. En absoluto se ejerce ni puede ejercerse con un objeto destructivo, pues la petrificación de las sensaciones en conceptos es lo que permite el uso del lenguaje como descripción literal de la realidad tomada como verdad y con ello la vida en sociedad. Solo al olvidar que el hombre mismo es un sujeto que crea artísticamente, se puede vivir con una cierta tranquilidad, seguridad y consistencia. Pero si nos ponemos a pensar todo el tiempo en que todo ha sido creado por el hombre, pues entraríamos a un quirófano aterrorizados, ¿no? De alguna manera nos las arreglamos para pensar que hay algo más allí que conocimiento humano, ¿no? Y unos hombres balbuceantes con un bisturí que nos van a cortar, ¿no? Bueno, solo al olvidar que el hombre mismo es un sujeto que crea artísticamente, repito, se puede vivir con una cierta tranquilidad, seguridad y consistencia. Yo agregaría que asumiendo que el hombre lo ha creado todo, o sea, el conocimiento humano, asumiéndolo y olvidándolo, también podemos vivir tranquilos, pero toma tiempo. El concepto de humanidad, por ejemplo, es una metáfora transformada en abstracción que permite al hombre protegerse a sí mismo de su condición insignificante. Mucho más adelante apunta Sánchez Meca que para Nietzsche salvar la precariedad de la palabra, para decir, hay que salvar la precariedad de la palabra, para decir el silencio que acompaña a todo discurso y la plurivocidad de todo vivir. Nietzsche busca un nuevo lenguaje y así lo plasma en su libro Así habló Zaratustra. Bueno, en el culto griego a los dioses, otro escrito de Nietzsche, Nietzsche investiga la vida religiosa y trata de encontrar el pensamiento, Denken en alemán, que se ejerce en la creencia bajo el impulso Trieb que la despliega. Comprender en un primer momento de su investigación el Unreines Denken, el pensamiento impuro, que constituye el suelo, Boden en alemán, de todo culto a los dioses.
Esto delata una actitud dispuesta a desmitificar la religión griega como religión de la belleza para determinar el auténtico significado de su función estrictamente política. Más adelante, en todos los pueblos primitivos, este pensamiento mágico, simbólico y mimético constituye un estadio anterior y previo al pensamiento causal, lógico y científico. Y esto, que es una de las primeras cosas que las lecciones de Nietzsche tratan de poner de manifiesto entre los griegos primitivos, no hace de ellos un pueblo excepcional. Porque muchos pueblos han hecho lo mismo, ¿no? Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en los demás pueblos, y esto sí es excepcional en los griegos, de esa inteligencia impura e impotente, de ese estado mental prelógico y mágico, crecen después entre los griegos las obras y productos más grandes del espíritu. La diferencia de los griegos, por tanto, estriba en que ellos no se quedan fijados en la inmovilidad y en la pereza de la costumbre, como les pasa a los pueblos no civilizados. Por ejemplo, los Yanomami allí en el delta del río Orinoco. Ya me van a matar los defensores de... Las culturas se explican básicamente cuando se descubre el sentimiento original que las hace nacer y que ilumina o ensombrece el tipo de vida que se desarrolla en ellas. El pensamiento genealógico de Nietzsche entiende que tanto lo que hace surgir a una cultura como lo que la transforma son poderosas metamorfosis de una fuerza fundamental de afirmación o negación de la vida. Los griegos dejan los sombríos ritos y sacrificios sangrientos con los que en un principio trataban de apaciguar a las potencias infernales para alcanzar en la época clásica una excepcional solidaridad con la sociedad imaginaria de sus dioses. Citando a Nietzsche, en los dioses y en el culto de los griegos se hallan todos los indicios de un estado arcaico, tosco y sombrío, en virtud del cual los griegos habrían llegado a ser algo muy distinto si hubiesen permanecido en él. Homero los ha liberado de eso merced a la frivolidad que es propia de sus dioses. La transformación de una religión bárbara y sombría en la religión homérica es ciertamente el mayor acontecimiento. Cierro la cita de Nietzsche. El cambio es históricamente determinable y se puede ilustrar leyendo detenidamente a Homero, a Hesíodo y a Esquilo. De la Grecia prehomérica a la Grecia de Fidias, hay una profunda transformación de la sensibilidad que aparece como paso de las tinieblas a la luz. La cultura griega, que se caracteriza por una determinada interpretación del mundo y del hombre, se transforma en función de un cambio en la valoración que el hombre griego hace de él mismo como hombre. El griego homérico apuesta por una valoración de sí como ser no originariamente diferente a los dioses mismos. A diferencia de lo que sucede entre los otros pueblos primitivos, entre los griegos, el sentimiento de la esencial diferencia entre dioses y hombres no les conduce a una infravaloración del humano y a humillarse como esclavos. Es la concepción de una casta más feliz y poderosa. Uno piensa aristocráticamente de sí mismo cuando inventa semejantes dioses. Entre los dioses griegos, voy a leer esto. Los griegos se ven a sí mismos capaces de vivir en sociedad con potencias tan diferentes y terribles como eran sus dioses primitivos. Se familiarizan con ellos y conviven como dos castas de potencia desigual, pero nacidas del mismo origen, sujetas al mismo destino y que pueden discutir juntos sin vergüenza ni temor para ninguno de ambos. Y en este sentido, los dioses olímpicos aparecen como el fruto de un inigualable esfuerzo de la reflexión en el que triunfa la fuerza y el equilibrio. Al paso del ídolo de Atenea,
esculpido por Fidias, los griegos todavía cerraban los ojos por miedo a ser víctimas de terribles desgracias. Atenea era el símbolo de la sabiduría, como sabemos, ¿no? Mucho más adelante, la obra de arte como la religión, cito a Nietzsche, no es más que un medio para la perpetuación de los genios. En eso se distingue la religión griega de las religiones asiáticas. Para Nietzsche la verdadera grandeza del hombre consiste en sufrir heroicamente, pero aún así vivir, que esto va a ser el superhombre posteriormente, ¿no? Los griegos sabían que únicamente por medio del arte puede la miseria convertirse en un goce. Bello esto. Pues el dolor transfigurado en más fuerza y mayor resistencia es lo que nos eleva a la condición de dioses. El mundo del helenismo ha salido del mundo prehomérico. La ejemplaridad de los griegos consiste en haber sido capaces de adaptarse a un mundo en el que hierven continuamente las pasiones más desenfrenadas, sin reprimirlas ni rechazarlas. Su pesimismo, pues, es un pesimismo de la fuerza, un pesimismo de la fuerza. En el próximo video sobre Nietzsche hablaremos de la filosofía del espíritu libre. Si me han escuchado hasta aquí, muchas gracias. Thanks a lot. Hasta luego.